quiero que me dices la verdad. Puede ser que tú me entiendes lo que quiero decir, pero la realidad, esa frase, la forma verbal, no está bien. Porque lo que estabas esperando es que yo dijera, quiero que me digas la verdad. Al decir digas, en vez de dices, que yo decía en la primera frase, estoy usando el modo subjuntivo. Buenos días, yo soy Trax Joseph, tu profesor de criollo haitiano. Hoy vamos a hablar de ese modo subjuntivo. Es un modo que lo usamos muchísimo en español, quizás sin darnos cuenta, porque hablamos el idioma naturalmente. Lo usamos cuando hay condiciones, cuando no estamos seguros de algo con probabilidad, y hay tantas probabilidades en esa vida, entonces es un modo que no puede hacer falta. Como puedes ver, en español tengo sí o sí que saber cómo debo conjugar el verbo en ese modo. Eso tiene más que ver con a las personas que están aprendiendo el español, como mi caso. Para los nativos no hay ningún problema. Ahora bien, ¿cómo es este modo en criollo haitiano? ¿Será así como en español, donde tengo que saber cómo se pronuncia el cambio que hay en el verbo? La buena noticia es que el modo subjuntivo en criollo haitiano es tan simple que te voy a decir que no tienes que preocuparte, tampoco no tienes que aprender el modo subjuntivo. ¿Por qué digo eso? Bueno, entonces pasamos directamente en el libro. En la clase 17 habíamos llegado justo en la página 16, donde dice modo subjuntivo. Y ahí vamos a ver por qué digo que no tienes que estudiar este modo. ¿Listo? Vamos. Aquí estamos con el modo subjuntivo. Como dice la nota, todo lo que tenemos que hacer es solamente agregar la palabra que sea al modo condicional o indicativo presente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar directamente en el subjuntivo presente. Como podemos ver acá en la nota, dice, para formar el subjuntivo presente se usa el mismísimo indicativo presente poniendo la palabra que antes del pronombre personal. ¿Qué quiero decir con esto? Si sacamos esa parte ahí, ¿ves? Nos quedamos solamente con esa. Y esa sería moi prêcher ou prêcher, li prêcher, nous prêcher, nous prêcher, yo prêcher. Y si vuelves directamente al modo indicativo presente, verás que es exactamente así que se conjuga un verbo en modo indicativo.
Sin la palabra que, tú tendrías yo predico, tú predicas, así seguiríamos. Ahora, de hecho de que existe la palabra que acá, entonces yo digo que moi prêché, estoy usando el subjuntivo presente. Al decir que moi prêché, quiero decir que predique. ¿Ok? Si seguimos con que ou prêché, es que prediques o prediques. Que li prêché, que él o ella predique. Si seguimos, que nous prêché, que prediquemos. Que nous, esta vez el segundo nous, prêché, que prediquéis. Que yo prêché, que prediquen. Es así de simple. Solamente agregamos esa famosa palabra que acá y sabemos que estamos hablando del modo subjuntivo. Sin la palabra que tenemos indicativo presente. Ahora pasamos en la página 17 y seguimos con el pasado. Recordaste que en la clase anterior para el indicativo pasado usábamos la palabra te delante del verbo. En realidad teníamos la conjugación de esta forma. Moi te prêché, ou te prêché, li te prêché, no te prêché. Era de esa manera que lo teníamos, ¿sí? O si no, puedes volver en la página 14-15 y verás que es igual. Lo que cambió ahí en esa conjugación es de hecho de que ponemos la palabra que. Entonces tengo que decir que moi te prêché. Estoy hablando de los dos pasados del modo subjuntivo. Que predicará o que predicase. Que ou te prêché. Estoy hablando que predicarás, que predicases. Que li te prêché. Estoy hablando de que él o ella predicará o predicase. Que no te prêché, que nosotros predicáramos o que nosotros predicásemos. Que no, otra vez, te prêché es que ustedes predicaráis o que ustedes predicaseis. Aunque ese pasado no se usa tanto en el español, pero igual lo ponemos acá. Ahora pasamos con el futuro. Es la misma táctica para los demás tiempos.
La nota dice solamente hay que agregar la palabra que al futuro de indicativo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo en esa frase o en esa conjugada yo sacaría esa palabra que, entonces la conjugación quedaría de esa forma. De modo yo tendría moins pral prêcher ou pral prêcher, li pral prêcher. Estaría hablando del futuro de indicativo. Ahora, de hecho, de que tengo que usar la palabra que para decir que moi pral prêcher, estoy hablando de que predicaré. Que ou pral prêcher, que tú predicaréis. Que li pral prêcher, que él o ella predicaré. Que nous pral prêcher, que nosotros predicaremos. Que no pral prêcher, que ustedes predicaréis. Como sabemos que en el español neutro se permite que la palabra no, ustedes, porque esa palabra no en criol, porque hay dos no, el segundo reemplaza ustedes, lo pueden conjugar con el verbo a la tercera persona. En el español de España se puede conjugar con el verbo a la segunda persona. Entonces no importa si uno dice ustedes predicaréis o ustedes predicaren. Ahora pasamos al subjuntivo que tiene su base con el modo condicional. Como le había comentado, es que el subjuntivo se forma a partir del modo indicativo y modo condicional. La nota dice que existe un subjuntivo hecho con el modo condicional que se comporta tanto como subjuntivo y tanto como condicional. Su uso es muy frecuente en el criollo haitiano. En la concordancia de los tiempos lo veremos de forma más detallada. ¿Sí? Por ahora lo que vamos a hacer es solamente hablar de ese modo condicional. Bueno, el modo condicional, el presente, ¿sí? Si, por ejemplo, sacaríamos la palabra que acá, tendríamos moins ta prêché. ¿Sí? Ou ta prêché. ¿Ok? Es lo que tendríamos. Y eso sería automáticamente el condicional presente. Entonces, hablamos acá de subjuntivo a base del condicional porque en español no lo vas a encontrar, pero es muy importante, aunque su conjugación es simple, pero es importante reconocer ese modo o esa conjugada y saber cómo usarlo, porque nos dicen en la nota que se usa mucho en criollo haitiano. Bueno, sería así que moins ta prêché, que ou ta prêché, que
li ta preche, que nous ta preche, que nous ta preche, que yo ta preche. ¿Sí? Muy bien, amigo, como acabamos de ver en el libro, no tienes que preocuparte para el modo subjuntivo porque es el mismo modo indicativo y el modo condicional. Ahora bien, en criol a veces o muy pocas veces los haitianos usan la palabra que, por más que se trata del subjuntivo. Ahora, ¿cómo te vas a darte cuenta cuando te toca hacer la traducción de criollo al español? No olvides que de español a criol no hace falta, porque como el verbo no cambia, entonces no tienes que preocuparte, pero de criol al español, ahora sí tienes que saber de qué modo está hablando ese criol, en qué contexto y para dar una buena traducción al español. Entonces, en las clases avanzadas vamos viendo esos detalles cuando vamos a combinar los tiempos, modos, para ver cómo funcionan, ¿sí? Pero para un criollo haitiano básico, puedes ver hasta ahora todo lo que tienes que hacer es aprender el modo indicativo y el modo condicional. En la clase que viene, la clase 19, vamos a seguir con la conjugación, pero esta vez con los tiempo compuesto. Por ejemplo, he visto, había ido, estamos hablando de tiempo compuesto porque tienen un auxiliar que está ayudando al verbo a conjugar. Pero te vas a sorprender de ver que, aunque se trata de tiempo compuesto, seguimos usando el mismo modo indicativo y el mismo modo condicional, solamente con un prefijo o sufijo, digamos, agregando una palabra. Qué fácil es la conjugación de los verbos en criollo haitiano. Dios mío. ¡Ja! Bueno, entonces te espero para la próxima clase 18, 19 con los tiempos compuestos. Chao, nos vemos.